Tomen asiento, queridos hermanos. Bueno, hermanos, nuevamente les saludo, que el Señor bendiga sus vidas. Es un gozo estar con ustedes esta mañana para poder compartirles la palabra. El pastor Iván está de viaje, gracias al Señor, él está ya en Paraguay con su familia, disfrutando un tiempo de descanso. Hace 2 años que sobre todo su esposa y sus hijitos no estaban con su familia en Paraguay y ahora han podido reunirse, están teniendo un tiempo especial, así que él va a estar en el retorno en Tarija, Dios mediante, a mediados de enero. Y bueno, él me ha encomendado de que pueda en este tiempo compartirles la palabra. Para mí es un gozo el poder hacerlo. Y bueno, creo que ha sido oportuna también la prédica del pastor el pasado domingo, antes de partir, que nos ha permitido meditar en las dificultades que atravesamos como creyentes, como comunidad, como ciudad, como país. Y aún así poder confiar en el Señor, confiar en su gracia, que se renueva cada día, su misericordia que es grande, y aferrarnos a Él en medio de cualquier dificultad. Así que les animo a seguir meditando en ello también, más en el tiempo difícil que estamos atravesando tal vez como país. Sabemos que el Señor es fiel, nos va a sostener y debemos poner toda nuestra confianza en Él. Estuve meditando, hermanos, ya hace unas semanas atrás respecto a cuál va a ser la predicación o la enseñanza que vamos a tener en este tiempo que ha sido encomendado por el pastor, la predicación a mi persona. He estado meditando acerca de ello y bueno, creo que como se acerca el fin de este año y bueno, normalmente solemos evaluar cómo nos ha ido el año, empezamos a pensar también qué es lo que planeamos o qué objetivos tenemos para el próximo año. Y cada uno tiene sus metas personales, cada uno tiene una evaluación personal. Pero les propongo, hermanos, meditar en este tiempo en una meta que tenemos en común como iglesia, una meta que compartimos. De hecho, la hemos definido como una visión de iglesia, que es bueno recordar, y más aún cuando se acerca un nuevo inicio, una nueva gestión. Voy a dar lectura, hermanos, a la visión que tenemos como Iglesia Cristiana Sola Escritura, la cual muchos de ustedes seguramente han podido leer, estudiar, y los que son miembros también han podido tomarla como suya. La visión de nuestra iglesia, de esta iglesia local, dice lo siguiente: ser una comunidad de fe con creyentes maduros, forjados a la imagen de Cristo, que sirven en la obra del Señor, hasta el cumplimiento de alcanzar a todas las naciones para el conocimiento de su gloria. Cuando se han establecido los fundamentos organizacionales para esta iglesia local, para esta comunidad de fe, el Señor ha puesto una visión, el Señor ha puesto un objetivo, un anhelo con el cual deberíamos perseguir. Y ese objetivo, hermanos, es alcanzar la madurez en Cristo. Alcanzar la madurez en Cristo. El Señor ha puesto en mi corazón, hermanos, preparar una serie de 3 prédicas que nos preparen para comenzar el año con un mismo objetivo en mente: crecer en madurez. La serie se va a llamar Madurando en el Señor y va a constar de 3 prédicas donde vamos a estar hablando un poco acerca de la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a entender algo muy importante, tal vez básico, pero al mismo tiempo fundamental. ¿Qué es una iglesia?
preguntado muchas veces, tal vez algunos tienen una respuesta a esta pregunta, pero hoy vamos a estudiar en la Escritura qué es una iglesia y cuál es mi rol en una iglesia. Es decir, ¿qué hacemos aquí hoy? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es esto que vemos? ¿De qué somos parte? Como introducción, hermanos, y ya entrando un poco a lo que era la iglesia de Éfeso en el primer siglo, Pablo escribe una carta a la iglesia de Éfeso desde la cárcel en Roma. Él está preocupado por esta iglesia. Podríamos pensar de que él estaría preocupado por su situación porque está preso, está escribiendo desde un calabozo posiblemente, pero él está meditando en la iglesia de Éfeso, una iglesia que él ha acompañado por 3 años, discipulando a cada uno de ellos en el templo y en sus casas. Una iglesia donde él ha ayudado a establecer líderes para que en su tiempo pueda caminar bajo la dirección de estos líderes y de la palabra. Pablo escribe la carta a los Efesios, que hemos tenido la bendición de estudiarla por completo en una predicación expositiva que ha durado unos meses por parte del pastor Iván. Hemos podido meditar versículo por versículo con una profundidad maravillosa que el pastor Iván nos permite también tener. Pero hoy deseo, hermanos, abordar nuevamente Efesios capítulo 4 con un enfoque a la madurez. Y en esta primera prédica, con un enfoque y abordando este texto desde la madurez en comunidad. Les pido que vayamos a sus Biblias, a Efesios, a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, y vamos a dar lectura desde el verso 1 hasta el verso 16. Voy a pedir que alguien pueda ayudarme con la lectura, hermanos. Voy a tratar de que puedan participar para que no se nos duerman, porque está haciendo calorcito y hoy tenemos un texto bastante amplio que estudiar. Efesios 4, del 1 al 16. Hermanita Estela, fuerte, le escuchamos. Adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento en doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Oremos, hermanos.
Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor, porque hoy podemos recibirla, podemos meditar en ella, Señor, y te pedimos que ella pueda obrar en nuestros corazones, Señor. Te pido que tú puedas utilizar mi vida para poder exponerla de manera correcta, Señor. Que yo no sea un obstáculo, Señor, para tu amor, para que tú hables, Señor, para que tú edifiques por medio de tu palabra, Señor. Háblanos, ayúdanos a estar atentos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto a recibirla, Señor. Y permítenos estar concentrados también en lo que vamos a escuchar. En el nombre de Jesús oramos y te entregamos esta palabra. Amén. El título de esta enseñanza, de esta primera enseñanza de una serie de 3 enseñanzas, es Madurando en Comunidad. Madurando en Comunidad. Y la primera parte he decidido titularla Andando en Unidad. Vamos a abordar en primer lugar del verso 1 al verso 3 de esta porción. Entonces, una vez más, andando en unidad. Voy a dar lectura nuevamente a esta primera parte, desde el verso 1 hasta el verso 3. Dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, en esta primera parte la Escritura nos habla acerca de un llamado que todos hemos recibido de parte del Señor, si es que somos creyentes. Y si todavía usted no es creyente o no se considera cristiano y está aquí hoy, tal vez es porque nunca ha escuchado o ha entendido el llamado que el Señor nos hace. La palabra nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nos hemos rebelado a Dios, haciendo nuestra propia voluntad, separados de Dios y por ende camino a la condenación eterna. Si tú estás en este lugar hoy y el Señor te llama, te está llamando a arrepentirte de tus pecados, entonces escucha bien esto. El llamado del Señor es salir de la oscuridad, salir de la rebeldía, salir de esa vida donde no tomamos en cuenta a Dios, para arrepentirnos de esa vida de pecado y ahora seguir a Dios, creer en Jesucristo que ha pagado para el perdón de nuestros pecados y comenzar una nueva vida. Dios envió a su Hijo al mundo y vivió una vida sin pecado, sin maldad. El único hombre bueno y justo que decidió entregar su vida en rescate tuyo y mío. Él murió en una cruz pagando por tus pecados. Tu deuda ha sido pagada por Cristo. Así que ahora no nos queda más que entregar nuestra vida a Jesús y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Y si hay alguien aquí presente que todavía no ha respondido a este llamado, le animo a que lo pueda hacer hoy, si es que hoy el Señor le está llamando. No lo retrasemos más y comencemos una nueva vida en Cristo. Y hermanos, aquí podría terminar tal vez esta prédica meditando en el Evangelio y en el llamado que el Señor ha hecho a arrepentirnos y a creer en Jesucristo. Pero aquí Pablo nos muestra que caminar conforme al llamado de Dios, que obedecer ese llamado, que comienza con arrepentimiento y fe, es algo, hermanos, que no se puede hacer solos, como llaneros solitarios. Es decir, que si tú creíste en el Evangelio, si tú recibiste el Evangelio, ahora eres llamado a vivir el Evangelio. Y hermanos, el Evangelio se vive en comunidad. El Evangelio se vive en comunidad. La vida cristiana es algo que se debe hacer en comunidad de creyentes, que se aman los unos a los otros y se ayudan mutuamente a crecer en el Señor.
De hecho, esa es nuestra primera definición de lo que es una iglesia. Vamos a dar por lo menos 3 definiciones de lo que es una iglesia. La primera sería que una iglesia es una comunidad de creyentes, de personas que han recibido el Evangelio, que han creído en Jesús, que se han arrepentido, que han puesto su fe en Cristo. Es una comunidad de creyentes que se aman los unos a los otros y se ayudan a crecer en el Señor. Esa podría ser una buena definición de lo que es una iglesia. Y tal vez podríamos pensar de que si ese llamado del Señor es a una nueva vida, y esa nueva vida en el Evangelio es una vida que se vive en comunidad, podríamos pensar de que las cosas en este caminar funcionarían de manera natural. Es decir, que en la comunidad todos se amarían unos a los otros, que sería una comunidad muy unida, que sería una comunidad que cumple para lo cual ha sido diseñada y que crece en el Señor constantemente. Tal vez podríamos pensar que esto va a fluir de manera natural, que no hay nada que tenemos que hacer para lograrlo. Pero hermanos, la Escritura aquí en esta primera parte nos dice que para mantener la unidad, el amor y el vínculo en la paz, debemos esforzarnos mucho. Tenemos que trabajar para esto. Esto no es algo que fluye de manera natural. Debemos ser humildes y mansos unos a los otros. Evitar los conflictos por egos o diferencias que tenemos. Dice que debemos ser pacientes con los demás y que debemos soportarnos con amor. Evidentemente hay algo aquí que no funciona como debería, y es a causa de nuestro pecado. Es a causa de que todavía hay pecado en nosotros, y que esto genera a veces contiendas, conflictos, divisiones. Genera de que muchas veces seamos insoportables y que tengamos que soportarnos los unos a los otros. Así que, llegando a una primera conclusión tal vez de esta primera parte, hermanos, si deseamos ser una comunidad de creyentes que se aman los unos a los otros y que se ayudan a crecer en el Señor, es decir, si deseamos ser realmente una iglesia, cada uno debe esforzarse en soportar, tolerar y perdonar el pecado del otro. Debemos esforzarnos, hermanos, y ser intencionales en permanecer en humildad y mansedumbre. Es la manera de andar en la iglesia, es la manera en la que deberíamos andar, como el Señor, como era el corazón de nuestro Señor, como Él se comportaba en la comunidad que Él vivía, con los apóstoles, con los discípulos, con un corazón manso y humilde. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude en esto y nos dé un corazón manso y humilde como el de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos ahora a la segunda parte, hermanos, la unidad natural de los creyentes. De esta forma he titulado esta segunda parte, y vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 16. La unidad natural de los creyentes. Voy a pedir a otro hermano que pueda ayudarme nuevamente con la lectura de Efesios, ahora desde el verso 4 hasta el verso 6. ¿Quién puede ayudarme? Hermano Nelson, adelante. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y con todos y en todos. Amén. Gracias, hermanos. Nuevamente, un cuerpo y un espíritu, dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este es el vínculo, hermanos, que tenemos. Esta es la unión que tiene la iglesia local. Y vamos a entenderla y meditarla un poquito más. Paremos un momento, hermanos, y ahora pensemos lo que tenemos en común como iglesia.
Y no me refiero tal vez a que tenemos en común de que somos todos tal vez de Tarija o vivimos en Tarija y todos nos congregamos en el mismo lugar, o tal vez tenemos en común algunas doctrinas o tantas cosas que tal vez tenemos en común, sino las cosas que Dios dice que tenemos en común en su palabra. Meditemos los lazos de unión que el Señor nos da como iglesia. Vamos a dar ahora nuestra segunda definición de lo que es una iglesia, o una iglesia local como tal, porque aquí estamos aterrizando en lo que es una iglesia local, una comunidad de creyentes, dijimos, no una comunidad de creyentes, en la primera definición. Pero vamos profundizando. Según la palabra, la iglesia local también es un cuerpo que por medio de un mismo bautismo ahora comparte un mismo espíritu, el cual les permite caminar en la misma fe y hacia una misma esperanza. Cuando la Escritura habla de un mismo bautismo, no necesariamente se refiere al bautismo en aguas. Para entenderlo mejor, vamos a 1 Corintios capítulo 12, que vamos a estar recurriendo para complementar esta prédica a 1 Corintios, así que téngalo ahí en su Biblia cerca. 1 Corintios 12, 13 nos da más luz acerca de esto de un solo bautismo. ¿Alguien, otro hermano pueda leer, por favor? 1 Corintios 12, 13. Roberto, si nos puedes ayudar, por favor. 1 Corintios 12, capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Ok, perfecto. Aquí está hablando o explicando a qué se refiere de un mismo bautismo. Dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados o sumergidos en un cuerpo, en un mismo cuerpo, ya sean judíos o griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestra conversión, cuando hemos creído en el Evangelio, hemos recibido a Cristo en nuestra vida, fuimos unidos con Cristo y con los demás creyentes para ser un solo cuerpo. Fuimos sumergidos o bautizados en un mismo cuerpo. Esto es algo profundo, es algo tal vez difícil de entender porque está en un contexto espiritual, pero el vínculo que tenemos lo hemos recibido, hermanos, en nuestra conversión. Compartimos un cuerpo y un espíritu con Cristo y con su iglesia. Estamos unidos espiritualmente, hermanos, con Cristo y con nuestros hermanos. Esa es la naturaleza sagrada de la unión que tenemos como iglesia. Este Dios que nos hizo uno con Cristo y con su iglesia, también dice la palabra que está sobre todos, por todos y en todos. Es decir, no solamente ha hecho una obra que nos ha unido a Él, sino que Él obra también en todos, con un mismo propósito, con un mismo sentir, y Él está morando en cada uno de nosotros de manera individual. No es un Dios lejano, no es un Dios que ha hecho algo y se fue, sino que ha hecho algo para después alcanzar un propósito. Lo que Dios ha hecho tiene un propósito. Lo que Dios ha hecho es para algo, hermanos. Esa unión que nos ha dado con Cristo y con su iglesia. Y vamos a ir entendiéndolo a medida que avanzamos en la palabra. Sigamos meditando en esta verdad, hermanos. Si usted es creyente, entonces comparte el mismo espíritu con los demás creyentes y comparte un cuerpo espiritual. Así de profunda y perfecta es la unión que tenemos,
la unión que Dios ha creado para su iglesia. Así que, si entendemos realmente esta unión, si meditamos un poco en lo que Dios ha hecho, ¿cómo podemos ser capaces, hermanos? ¿Cómo podemos ser capaces de atentar en contra de algo tan sagrado? ¿Cómo podemos ser capaces de destruir o de dividir algo que es tan profundamente sagrado? ¿Cómo podemos ser capaces de separar algo tan maravilloso? Así que, hermanos, la segunda conclusión en esta segunda parte, debemos decir que la unidad espiritual de la comunidad de creyentes llamada iglesia local es algo natural. Es decir, una iglesia local ha sido diseñada para caminar en unión, y debemos andar en ese vínculo perfecto diseñado por Dios. Debemos esforzarnos en andar y crecer en ese vínculo perfecto diseñado por Dios. Así podríamos meditar en el matrimonio también, que es un vínculo, una unión perfecta diseñada por Dios. Pero también nos tenemos que esforzar para mantener esa unión. Escuchábamos en la prédica de nuestro hermano Manu hace poco que el pastor nos predicaba acerca de ello. El diseño de Dios es perfecto para el matrimonio, pero no fluye de manera automática. Tenemos que esforzarnos para que ese diseño se cumpla, para que funcione como ha sido diseñado. Y tenemos la garantía de que va a funcionar, porque Dios mismo lo ha creado. Así como Dios ha instituido el matrimonio y esa unión perfecta entre el hombre y la mujer, esa unión sagrada que no debería separarse, así también, hermanos, el Señor ha diseñado esa unión sagrada, íntima, perfecta y pura en cada iglesia local. Vamos a pasar a la tercera parte: los dones espirituales. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 11. Voy a pedir que otro hermano me ayude ahora para leer desde el verso 7 al verso 11 de Efesios 4. Adelante. Pero a cada uno de nosotros nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha compartido los dones. Por eso esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a la región de bajo de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de los cielos para llenarlo todo. Hasta el 11, por favor. El mismo constituyó a uno como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén, gracias. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así como todos los miembros de la comunidad de creyentes, de la iglesia, tenemos tantas cosas en común, tenemos un vínculo tan profundo y compartimos tantas cosas como un mismo Señor, un mismo Dios, compartimos un Padre, por eso somos hermanos, compartimos un cuerpo, compartimos un mismo espíritu, compartimos una misma vocación, compartimos también una misma esperanza, compartimos una misma fe. Así también, hermanos, tenemos cosas únicas y diferentes entre cada uno de nosotros, cosas auténticas, como en un equipo de fútbol, por ejemplo. Un equipo de fútbol comparte muchas cosas, tiene cosas en común. ¿Qué cosas podrían ser en común para un equipo de fútbol? ¿Quién me podría? La misma barra. ¿Qué más? ¿Qué más tiene en común un equipo de fútbol? Un mismo uniforme. ¿Qué más? Juegan en la misma cancha, tienen un mismo estadio tal vez. ¿Qué más?
Cuando ganan todos, tienen el mismo objetivo, excelente. ¿Qué otra cosa se les ocurre que tienen un mismo equipo de fútbol? Un técnico. Un mismo técnico, excelente. ¿Qué más? Glorias en ganar. Bien, sí, todos ganan. Cuando uno gana, todos se ponen felices. Cuando pierden, todos pierden. Sí, el mismo uniforme. Muy bien. Ahora, ¿qué cosas diferentes tendrá un equipo de fútbol? ¿Qué se les ocurre? Son 11 personas con distintas personalidades, distintos roles. Excelente. Hay 11 en cancha, ¿no? Con distintos roles cada uno de ellos. Pero ese es todo el equipo. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas de diferente tiene un equipo de fútbol? ¿Está bien? Sí, perfecto. Sí, pero estamos tratando de analizar un contexto, porque lo vamos a comparar como iglesia, ¿no? Es decir, aquí todos somos titulares. Bueno, ¿qué más? Diferentes posiciones. Sí, así es. Principalmente eso, ¿no? Cada uno tiene un rol diferente. Cada uno suma a su equipo de manera diferente. Uno es arquero, otro es DT, otro es defensor, otro es utilero, otro es mediocampista. Y en la iglesia local, hermanos, es similar. Cada uno recibe una gracia diferente, un rol diferente y único, y es una parte única del cuerpo. Primera de Corintios nos decía: ¿acaso son todos pastores? ¿O acaso son todos maestros? ¿O todos son evangelistas? ¿Acaso todos son arqueros? ¿No? ¿Todos son DTs del equipo de fútbol? Cada uno tiene un rol importante. Y si no hay DT, hermanos, ¿qué pasa? ¿Podrá funcionar ese equipo si todos son arqueros? ¿Podrá funcionar ese equipo si todos son delanteros? Es importantísimo que cada uno asuma ese rol y lo cumpla para que el equipo se beneficie y logre esos objetivos en común que tiene. Ese vínculo en común sea realmente útil cuando cada uno hace uso correcto de sus roles particulares. La palabra dice que Jesucristo es el que entrega esos dones y que Él nos da un rol a cada uno para usarlo en su iglesia. Él es el dueño del equipo, Él es el que da el rol en o la posición que va a jugar cada uno. Él es el que nos da los dones también que vamos a utilizar para cumplir esta labor. La palabra nos muestra de que Él descendió de su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión, como dice esa canción, pero también para morir en una cruz y resucitar al tercer día y después ascender al cielo para reinar sobre todo y todos. Y Él tiene autoridad sobre su iglesia y Él ha ganado para su iglesia los dones que ahora nos reparten su gracia de manera diferente a cada uno de nosotros. Y Él tiene una obra especial para cada uno de ustedes, hermanos, que son parte de su iglesia. Y ante Él, hermanos, ante Jesucristo, vamos a rendir cuentas sobre cómo hemos usado los dones que nos dio y cómo hemos cumplido el rol que Él nos encomendó. En la iglesia, hermanos, no venimos a servir al pastor o a los líderes. Estamos sirviendo a nuestro Señor y Salvador, porque somos parte de su cuerpo. Y así llegamos a la tercera definición de lo que es una iglesia. Una iglesia, hermanos, o la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cual está compuesto por diferentes partes. Cristo es la cabeza
Repito, Cristo es la cabeza y cada creyente es una parte fundamental de su cuerpo. Eso es una iglesia, hermanos. Eso es una iglesia. Un cuerpo donde Cristo es la cabeza y cada uno de los miembros es una parte de su cuerpo. Definitivamente cada uno tiene una función importante. La palabra dice que el mismo que constituyó a los apóstoles y a los profetas es el que constituyó también a los evangelistas, a los pastores, maestros que nos enseñan la palabra. Pero estos no son los únicos roles o dones que habla la Escritura. Aquí en esta porción que hemos estudiado habla de evangelistas, pastores, maestros, principalmente, ¿no? Pero vamos nuevamente a 1 Corintios capítulo 12 y ahora voy a leer desde el verso 4 al verso 11, que nos va a ayudar a complementar esta lista de dones espirituales. 1 Corintios 12, capítulo 12 del verso 4 al 11 dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios o de servicios o de labores, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o de tareas o de cosas por hacer en la obra del Señor. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. En versión Biblia de las Américas dice, para el bien común. Para el bien común, dice. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, hermanos, vamos a entrar a hablar de manera resumida acerca de los dones espirituales. Aquí podríamos hacer una serie de prédicas y es un poco peligroso entrar porque podemos tardar mucho en salir. Pero debemos hacerlo al menos de una forma sana y bajo una postura reformada o conservadora para poder entenderlos un poco mejor. Fíjese que la palabra no profundiza demasiado en explicar los dones. Simplemente nos da y no se pasa demasiado tiempo hablando de cómo son, cómo funcionan, sino que para la palabra parece ser más importante algunas cosas. Por ejemplo, cómo se deberían usar los dones, para qué están los dones, cuál es el propósito. Pero debemos decir, hermanos, que existen dones espirituales que todos los creyentes han recibido en el momento de su conversión, que hemos recibido con el Espíritu Santo también dones espirituales. Y estos no son dones o talentos naturales con los que ustedes ya llegó. Tal vez alguno tenía algún don antes de conocer a Cristo. Esos dones son valiosísimos, hermanos, y debemos usarlos en la iglesia, hay que usarlos. Pero aquí estamos hablando de algo que el Señor nos ha regalado para usarlo en su iglesia en el momento que hemos sido parte de ella, cuando nos ha sumergido a su cuerpo, cuando nos ha dado de beber del mismo Espíritu. Nos ha dado dones. Pero algunos de los dones, hermanos, que hemos mencionado, hemos leído, ya no operan de la misma forma en la actualidad. Y hay posturas respecto a los dones, hay posturas sanas que hablan de un cesacionismo, es decir, que los dones han cesado, al menos los dones sobrenaturales.
Y también hay posturas respetables desde la Reforma que hablan de un continuismo de dones, pero en una manera distinta de cómo se vivía en la iglesia primitiva. Voy a hacer una lectura rápida de los dones, que todos concuerdan que están totalmente vigentes en la actualidad y que funcionan como siempre han funcionado. Enseñanza, esa capacidad de poder enseñar a otros las verdades y la palabra del Señor. El pastorado, el don de pastor, de cuidar vidas, de guiar, de alimentar espiritualmente. La exhortación, o esto también tiene que ver con la consejería, por ejemplo. El don de servicio, que a veces pensamos de que todos tenemos que encajar en ese don de servicio. Hay algunos que tienen una facilidad natural que el mismo Espíritu les da para servir. Ese es el don de servicio. La misericordia. No todos debemos ser misericordiosos, definitivamente, pero hay algunos que tienen una gracia especial para la misericordia con los demás. La generosidad, lo mismo, todos debemos ser generosos, hermanos, pero algunos tienen un don de la generosidad. La administración o el liderazgo o la presidencia, como se llama, esa capacidad de organizar, de planificar, de gestionar el trabajo en la iglesia, algunos lo tienen de una manera especial. La sabiduría para poder vivir la palabra, no solo entenderla, sino vivirla, llevarla a la práctica, aplicarla. El don del conocimiento también, que es poder retener muchas profundidades bíblicas o verdades bíblicas y también saber explicarlas. La fe, el don de fe, hermanos. Aquí no estamos hablando de una fe salvadora, la cual todos tenemos si hemos creído en el Señor, sino una confianza especial, estable en Dios frente a circunstancias difíciles. El discernimiento de espíritus, que es la capacidad de reconocer cuando algo es de Dios o algo es de la carne o del error, pero de una manera especial, una vez más, un discernimiento especial. La hospitalidad es otro don especial. Algunos tienen facilidad y gozo mayor en recibir personas en su casa, a otros tal vez nos cuesta un poco más. Esta, hermanos, sería una lista de los dones totalmente activos y vigentes, pero no es una lista exhaustiva. No es que esta lista es todos los dones y ya no hay más fuera de ellos. Los dones son abundantes y dependen de la gracia del Señor. Pero también deberíamos hablar de algunos dones que posiblemente han cesado o por lo menos han cambiado o continúan de manera distinta en la actualidad a como lo hacían en la iglesia primitiva. Uno de estos ministerios o dones es el apostolado, por ejemplo, que eran personas escogidas directamente por Cristo, con autoridad única para establecer doctrina y escribir la Biblia. Un apostolado de esa forma hoy en día, hermanos, no existe. Nadie puede decir hoy, soy un apóstol así como era Pedro, así como era Pablo. No, pero sí podríamos decir que alguien tiene un don similar al que tenían los apóstoles en el sentido de plantar iglesias, de llevar, por ejemplo, obras del Señor a lugares donde no han llegado, de utilizar tal vez, los dones del Señor de manera especial para ser enviados como lo eran los apóstoles, pero no un apostolado como el que hemos visto en la iglesia primitiva. Respecto a la profecía, por ejemplo, lo mismo, podríamos decir de que ha cesado, porque Dios hablaba directamente a través de profetas con palabras inspiradas e infalibles, como en el Antiguo Testamento o en la iglesia apostólica. Pero hermanos, hoy tenemos la Biblia, que es la palabra profética más segura y el canon bíblico completo. Entonces ya no tenemos nuevas revelaciones con autoridad bíblica que podríamos tal vez añadirle a la escritura. Ya no existe eso. Ahora, tal vez una profecía en el sentido de que Dios pueda hablar por medio de alguien para edificar, para exhortar a otro. En ese sentido podríamos decir que Dios
puede utilizar este don hoy en día, pero ya no como se venía haciendo, como lo hizo en su tiempo. Distintas formas de lenguas que menciona también la Escritura. Esto se entiende normalmente como idiomas reales, como hablar en idiomas sin haberlos aprendido, como en Hechos 2, por ejemplo. Pero algunos también entienden otro género de lenguas como una oración a Dios directa, en lenguas inentendibles, como lo podemos entender tal vez en 1 Corintios. El propósito de este don era confirmar el Evangelio para los pueblos y naciones. Era una señal al Israel incrédulo. O en el sentido del don de oración, tenía un propósito de edificación propia. Por lo cual, hermanos, había cesado en el sentido de que era una señal asociada al periodo apostólico y la expansión inicial de la iglesia. Y podríamos decir de que nunca se practicó en comunidad sin un intérprete, como dice la palabra. Otro don que tiene que tratarse con especial cuidado, la interpretación de lenguas, ¿no? Consistía en la habilidad de interpretar esos idiomas desconocidos para que la iglesia entienda el mensaje y se edifique. ¿Por qué cesó o por qué ya no vemos este don? Porque dependía de ese don de lenguas que revelaba, porque no tenían la palabra, y ese don de interpretación permitía que la iglesia sea edificada. Entonces, supongamos de que ahora lo aplicaríamos. Alguien vendría a hablar en lenguas, otro estaría interpretando y enseñando lo que dice. Hoy tenemos la palabra, hermanos. Hoy tenemos la palabra disponible para poder hacerlo. Y por eso es que este don ya no funciona como lo veíamos tal vez en la iglesia primitiva. Para ir cerrando esta parte, milagros, por ejemplo, como los de Pedro o los de Pablo, que andaban por todas partes haciendo milagros, era un poder especial para hacer actos visibles, como resucitar muertos, por ejemplo. ¿Y por qué cesó? Porque era una señal para autenticar a los apóstoles como mensajeros de la palabra divina de Dios. Hoy nadie puede decir que tiene un don especial para hacer milagros como tal, aunque sabemos que Dios hoy sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo milagros. Así como el don de sanidad también era una habilidad para sanar de manera instantánea y completa a enfermos que Dios había dado a los apóstoles. ¿Y por qué cesó? Por lo mismo, era parte del don de señales apostólicas. Era especial para confirmar a los apóstoles. Dios sigue sanando hoy, hermanos. Hoy seguimos orando para que el Señor sane. Pero ya no hay personas que podríamos decir que son sanadoras, que han recibido un don específicamente para sanar, como lo veíamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Creo que es suficiente respecto a los dones, aunque podríamos seguir hablando acerca de ellos. Pero he tratado de abordarlos para que podamos tener cuidado en diferenciar unos de otros, pero no rechazarlos, no tomarlos como un tabú de decir, no, esas son cosas tal vez de los carismáticos, no nos corresponden a nosotros. Hermanos, hay dones vigentes que el Señor nos llama a usar para la edificación de su iglesia. Y vamos a 1 Corintios nuevamente ahora, en el verso 14, en el capítulo 12, verso 12. 1 Corintios capítulo 14, verso 12. Nos va a hablar del propósito de los dones. Y el Señor en la palabra está más interesado en profundizar en esto. Esto sí es sumamente importante. Él habla a veces en su palabra de manera muy general acerca de los dones, pero aquí quiere llegar. Él nos dice, 1 Corintios 14, 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. Ese es el sentido y propósito de los dones, usarlo en la iglesia. No es hacerme rico con el don que el Señor me ha dado porque voy a ir por todos lados sanando a la gente. No es para beneficio propio, es para edificar a la iglesia.
Y también voy a pedir que alguien pueda leer 1 Corintios 13, capítulo 13, verso 2. 1 Corintios, capítulo 13, verso 2. ¿Quién puede ayudarme con esa? Adelante, hermano. 1 Corintios 13, 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Así es. En todo ese capítulo nos va a hablar de que si no tenemos amor, es decir, si no hay amor en el uso de los dones, que significa el hecho de usarlo para el bien de mi hermano, de mi hermana, si no hay eso, no importa que tenga dones, porque no sirven de nada, no sirven de nada, porque han sido diseñados para edificar a la iglesia con amor. Los dones espirituales solo tienen sentido, hermanos, en el contexto de amor a los hermanos. Ese amor que es paciente, bondadoso, sin envidia, sin arrogancia, ese amor que no busca el beneficio propio, que es del que nos va a hablar 1 Corintios capítulo 13. Así que, concluyendo esta tercera parte, debemos decir, hermanos, que existen dones espirituales vigentes y todos hemos recibido al menos uno. Hemos recibido al menos un don, pero todos los dones espirituales fueron dados para ser usados con amor en la edificación de la iglesia. Han sido dados para ser usados con amor en la edificación de la iglesia. Entonces es importante tal vez entender el don que el Señor me ha dado. Es importante usar los dones que el Señor me ha dado, pero es aún más importante tal vez entender el rol que el Señor me ha dado en mi iglesia local. ¿Cuál es la parte que el Señor me llama a hacer en la iglesia, en la cual voy a usar estos dones? Voy a usar estos dones que el Señor me ha dado. Pero hermanos, si yo no estoy trabajando en la obra del Señor, si yo no estoy amando a mis hermanos, los dones no me sirven de nada, de nada. Pero si estoy trabajando en la obra del Señor, si estoy poniendo lo que tengo para sumar a esta iglesia local, a la iglesia en la que yo me congrego, entonces, hermanos, los dones me ayudarán a cumplir con esa labor. Vamos a la última parte ahora sí, donde vamos a abordar desde el verso 12 hasta el verso 16. Y la cuarta parte la he titulado La edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Algún otro hermano ahora que me ayude con la lectura del verso 12 al verso 16 de Efesios 4? ¿Quién puede ayudarme? Adelante, hermanita. Efesios 4 del 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del demonio. Sigamos hasta el 16, por favor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Amén. Aquí es donde vamos a terminar de aterrizar el punto importante de la madurez en comunidad.
Hermanos, si el Señor nos ha dado dones a todos los que somos parte de su iglesia, y esos dones son usados, o son diseñados, son dados para ser usados en la labor de su iglesia local, entonces todos somos llamados a trabajar en su obra. Todos somos llamados a trabajar en su obra. Aquí nuevamente vemos el propósito de los dones de una manera clara, pero hace un énfasis en el objetivo de haber dado pastores y maestros a la iglesia. Aquí va a hablar un poco enfocado en esta parte importante de la iglesia. Aquí se puede ver con claridad que, una vez más, todos estamos llamados a hacer la obra del ministerio, no solo los pastores o líderes. Todos estamos llamados a usar nuestros dones para la edificación de la iglesia. Pero el rol de los pastores, de los maestros, de los líderes es fundamental para lograr esto. Los pastores, maestros, misioneros deben capacitar a los santos para que trabajen en el ministerio. Deben capacitar. Es la otra palabra que se utiliza para lo que menciona aquí como perfeccionar a los santos. En Biblia de las Américas dice capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, esa parte del cuerpo debe cumplir esa función, debe apuntar a que todos sean parte de la labor y no buscar hacerlo todo. A veces los mismos líderes o pastores son los que cometen el error de ser todólogos, de buscar suplir todas las necesidades, y tal vez estamos impidiendo que el hermano pueda cumplir esos roles. Y no estoy hablando de poner las diapositivas, de tocar la música, no estoy hablando de ser ujier, de cuidar a los niños. Hermano, estoy hablando de la obra del Señor en trabajar en las vidas de cada una de las personas. Estoy hablando, hermanos, de lo que tiene que ver con edificar con la palabra del Señor, de cuidarse unos a los otros, de aconsejarse unos a los otros. Estamos hablando de la obra del ministerio como tal. Y sí, también hay otras tareas y roles en la congregación. Pero, hermanos, les hablo acerca de evangelismo también. Les estoy hablando acerca de misiones también. Les estoy hablando de todo lo que tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo. No es solamente para los líderes o para el pastor. Capacitar es una parte fundamental del rol de los pastores y líderes. Y así también su trabajo es mantener una doctrina bíblica y velar para que la iglesia camine en la verdad de la palabra de Dios. Es decir, ayudar al rebaño a crecer en la palabra para que podamos madurar en ella y podamos reconocer e identificar la verdad del rol. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice la palabra. Para que no venga alguien a enseñarnos algo y cambie nuestra manera de pensar. Y ahora pensemos, no, esto no es así, esto era así. Y me voy de una iglesia a la otra. Y voy cambiando y nunca estoy estable y firme. Siempre fluctuando y nunca dando fruto. Siempre trasplantando y comenzando de nuevo. Pero nunca arraigados, madurando y creciendo y dando fruto. Hermanos, necesitamos madurar en la palabra, necesitamos crecer en la palabra para poder dar fruto. Y ese es un rol también que debe ayudar los pastores y maestros. Solo si la iglesia sigue la verdad en la palabra de Dios, en amor, dice nuevamente la palabra, crecerá y madurará. Hermanos, el principal objetivo de la iglesia, y debería ser el objetivo de toda iglesia local, no es crecer en número. Hermanos, nuestra tarea no es que seamos más y ser una iglesia que se llene de personas. Nuestro objetivo principal es primero crecer en madurez, es crecer con las personas que están aquí, crecer en Cristo. Y para lograr esta madurez, este crecimiento interior, hermanos, ¿qué debe pasar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos dice el verso 16? ¿Cómo cierra esta porción el apóstol Pablo?
Leamos de nuevo solo el verso 16. ¿Alguien pueda leer de nuevo el verso 16 fuerte? Hermano Nelson, tal vez pueda leer nuevamente el verso 16. ¿De quién